mi hijo y su esposa se fueron de crucero, dejándome a cargo de cuidar a mi nieto de 8 años, que había sido mudo desde su nacimiento. Tan pronto como la puerta se cerró con un clic, dejó de mecerse, me miró fijamente a los ojos y susurró con una voz perfecta: «Abuela, no bebas el té que mamá preparó para ti». Ella tramó algo. Se me heló la sangre. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde la que estás viendo para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia». Nunca imaginé que cuidar a mi nieto de 8 años pudiera poner mi mundo patas arriba. A los 66 años, pensaba que había experimentado todas las sorpresas que la vida podía depararme. Estaba equivocada. La mañana en que Dean y Nila se fueron a su crucero de 7 días, sentí esa mezcla familiar de alegría y agotamiento que conlleva cuidar de Damián. A mi nieto le habían diagnosticado como no verbal desde su nacimiento. Y aunque lo amaba profundamente, nuestro tiempo juntos siempre estaba lleno de gestos silenciosos, esperas pacientes y el dolor constante de preguntarme qué pensamientos habitaban detrás de sus brillantes ojos marrones. «Mamá, ¿estás segura de que puedes con él durante una semana?», preguntó Dean por tercera vez mientras cargaba sus maletas en el coche. Su voz tenía ese tono que había aprendido a reconocer con los años, amor mezclado con obligación, como si cuidar de su propia madre fuera solo otra carga sobre sus ya muchas responsabilidades. «He estado cuidando niños desde antes de que tú nacieras», le recordé, ajustándome la chaqueta de punto contra el frío de la mañana de octubre. «Damián y yo estaremos perfectamente bien». Nila salió de la casa, su cabello rubio platino perfectamente peinado a pesar de la temprana hora. Se movía con esa particular clase de confianza que proviene de no tener que dudar nunca de tu lugar en el mundo. A los 34 años, tenía el tipo de belleza que hacía girar cabezas y el tipo de ambición que nunca parecía satisfecha con lo que tenía. «Lucinda, he preparado un té especial para ti», dijo, su voz melosa con falsa preocupación. «La mezcla de manzanilla que tanto te gusta. Hice suficiente para toda la semana. Solo tienes que añadir agua caliente a los sobrecitos que dejé en la encimera». Asentí agradecida, aunque algo en su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. «Es muy amable de tu parte, querida. Y recuerda», continuó, posando una mano de manicura perfecta sobre mi hombro, «la hora de dormir de Damián es exactamente a las 8 en punto. Se pone muy agitado si su rutina se interrumpe. El pediatra dijo que la consistencia es crucial para los niños con su condición». Damián estaba a mi lado, su pequeña mano aferrada a la mía. Llevaba su camiseta de dinosaurios favorita y el gastado elefante de peluche que tenía desde los 2 años. Para cualquiera que lo viera, parecía la viva imagen de un niño con necesidades especiales, callado, retraído, dependiente de los adultos que lo rodeaban para recibir guía y cuidados. «Nos ceñiremos a su rutina», les aseguré, aunque en privado me preguntaba cuánto de la supuesta necesidad de Damián de una estructura rígida era real y cuánto era solo otra forma de Nila de mantener el control, incluso a distancia. Después de más abrazos e instrucciones repetidas, Dean y Nila finalmente se marcharon en su coche, su sedán de lujo desapareciendo en la esquina hacia la autopista que los llevaría al puerto. Me quedé en el porche delantero, saludando con la mano hasta que se perdieron de vista, con la mano de Damián todavía segura en la mía. «Bueno, cariño», le dije mientras nos dábamos la vuelta para volver a entrar. «Solo somos tú y yo durante los próximos 7 días». Me miró con esos ojos inteligentes. Y por un momento, podría haber jurado que vi algo parpadear allí, una especie de conciencia que parecía ir mucho más allá de sus supuestas limitaciones. Pero entonces me estaba tirando hacia la casa, ansioso por llegar a sus juguetes, y descarté la sensación como una ilusión mía. Pasamos la mañana en la sala de estar. Yo trabajaba en mi crucigrama mientras Damián organizaba sus figuras de acción en elaborados patrones sobre la mesa de centro. La casa se sentía diferente sin la presencia de Dean y Nila. Más silenciosa, pero de alguna manera más pacífica. La tensión que normalmente flotaba en el aire como un humo invisible se había disipado, dejando solo el cómodo silencio de 2 personas que disfrutaban genuinamente de la compañía del otro. Alrededor de las 11, decidí prepararme un poco del té especial que Nila había preparado. Los sobrecitos estaban alineados ordenadamente en la encimera de la cocina, cada uno etiquetado con una cuidadosa caligrafía: «Para Lucinda, mezcla reconfortante de manzanilla». Agradecí el gesto, aunque me pareció inusualmente considerado para Nila, que normalmente mostraba más interés en las apariencias que en el cuidado genuino. Llené la tetera con agua y la puse en la estufa,
luego abrí uno de los sobrecitos. Las flores y hierbas secas olían de maravilla. Manzanilla, sí, pero también algo más que no pude identificar del todo, algo con un aroma ligeramente medicinal que parecía fuera de lugar en un té de hierbas. Mientras esperaba que el agua hirviera, oía a Damián moverse en la sala de estar. Normalmente, jugaba en silencio, perdido en su propio mundo. Pero hoy, parecía inquieto. Podía oírlo caminar de un lado a otro, las viejas tablas de madera del suelo crujiendo bajo sus pequeños pies. La tetera empezó a silbar, y vertí el agua caliente sobre el sobrecito de té, observando cómo el líquido cambiaba lentamente de color. Era más oscuro de lo que esperaba para un té de manzanilla, con un tono casi ámbar que parecía más intenso que cualquier cosa que hubiera visto antes. Estaba a punto de coger la miel cuando lo oí. Un sonido tan inesperado, tan imposible que casi se me cae la taza de cerámica. Abuela, no bebas ese té. La voz era pequeña pero clara, inequívocamente real. Me di la vuelta de un salto para encontrar a Damián de pie en el umbral de la cocina, sus ojos marrones fijos en los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. Durante 8 años, este niño nunca había pronunciado una sola palabra. Durante 8 años, me había preguntado cómo sonaría su voz, qué pensamientos vivían detrás de su silencio. Damián, susurré, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. Acabas de hablar. Se acercó, sus pequeñas manos apretadas a los costados. Abuela, por favor, no bebas el té. Mamá le puso algo. Algo malo. La taza se me escapó de los dedos sin fuerza, estrellándose contra el suelo de la cocina en una explosión de fragmentos de cerámica y líquido humeante. El sonido pareció resonar en el repentino silencio, pero apenas me di cuenta. Mi mente daba vueltas, tratando de procesar lo que acababa de oír. Puedes hablar, dije, hundiéndome en una de las sillas de la cocina antes de que mis piernas cedieran por completo. Todo este tiempo, podías hablar. Damián asintió solemnemente, moviéndose para pararse junto a mi silla. Lo siento, abuela. Quería decírtelo antes, pero tenía miedo. Mamá dijo que si alguna vez hablaba con alguien, excepto cuando ella dijera que estaba bien, te pasaría algo muy malo. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque una parte de mí ya empezaba a entender. Las piezas encajaban de una manera que me revolvía el estómago de pavor. Me obliga a fingir, dijo en voz baja, con la voz temblorosa. Cuando hay otras personas cerca, especialmente los médicos, tengo que actuar como si no pudiera entender las cosas. Pero lo oigo todo, abuela. Lo veo todo. Extendí las manos temblorosas y lo acerqué, sintiendo el cálido peso de su pequeño cuerpo contra el mío. 8 años de silencio, de pensar que mi nieto vivía en un mundo que no podía alcanzar. 8 años viendo a Nila interpretar el papel de madre devota que cuida de un niño con necesidades especiales. 8 años creyendo los informes médicos, las sesiones de terapia, las interminables consultas con especialistas. ¿Qué le puso a mi té?, logré preguntar, aunque no estaba segura de querer oír la respuesta. Damián se apartó para mirarme, su rostro serio más allá de sus años. ¿Medicina? Del tipo que te da sueño y te confunde. Lo ha estado haciendo durante mucho tiempo, abuela. Por eso te has sentido tan cansada y olvidadiza últimamente. La habitación pareció inclinarse a mi alrededor mientras la implicación completa de sus palabras se asentaba. Nila me había estado drogando lentamente, sistemáticamente, deliberadamente, y había estado usando a mi propio nieto como parte de su engaño, obligándolo a mantener una mentira que había moldeado toda la comprensión de nuestra familia sobre quién era él. ¿Desde cuándo lo sabes?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Desde hace mucho tiempo, dijo. Descubrí cómo leer cuando tenía 4 años, pero fingí que no podía. Escucho cuando mamá y papá hablan por la noche. Creen que estoy dormido, pero no lo estoy. El coraje que debió haber necesitado este niño de 8 años para mantener tal simulación durante años era asombroso. Vivir en silencio, permitir que todos creyeran que era incapaz de una comunicación normal, todo mientras entendía exactamente lo que estaba sucediendo a su alrededor. ¿Por qué me lo dices ahora?, pregunté. Porque se han ido, dijo simplemente. Y porque oí a mamá hablando por teléfono ayer. Dijo algo sobre acelerar las cosas mientras estuvieran fuera.
Hizo el sobrecito de té más fuerte esta vez, abuela. Mucho más fuerte. Miré el desastre en el suelo donde la taza se había roto, el líquido oscuro extendiéndose por las baldosas blancas como una mancha de intención malévola. Si Damián no hubiera hablado, habría bebido ese té sin dudarlo. Habría confiado en la falsa amabilidad de Nila, tal como había confiado en ella durante meses. Tenemos que tener mucho cuidado, le dije, mi mente comenzando a procesar las implicaciones. Si tu madre se entera de que me lo dijiste. No lo hará, dijo Damián con una confianza que me sorprendió. Sé cómo fingir. Lo he estado haciendo toda mi vida. Pero ahora podemos trabajar juntos, abuela. Podemos detenerla. La determinación en su joven voz era a la vez desgarradora e inspiradora. Este niño se había estado protegiendo a sí mismo e intentando protegerme de la única manera que podía. Ahora, finalmente, teníamos la oportunidad de protegernos mutuamente. Mientras me arrodillaba para limpiar la cerámica rota, mis manos todavía temblando por el shock y la revelación, me di cuenta de que todo lo que creía saber sobre mi familia acababa de desmoronarse junto con esa taza. Los próximos 7 días no iban a ser una simple semana de cuidar a mi nieto. Iban a ser una lucha por el futuro de ambos. Y por primera vez en meses, a pesar del miedo y la confusión que se arremolinaban en mi mente, me sentí verdaderamente despierta. El sol de la tarde entraba a raudales por las ventanas de mi cocina mientras Damián y yo nos sentábamos en la pequeña mesa redonda, compartiendo un almuerzo de sándwiches de queso a la parrilla y sopa de tomate. Se sentía surrealista, este momento ordinario hecho extraordinario por el hecho de que estábamos hablando de verdad. Por primera vez en 8 años, podía oír los pensamientos de mi nieto, sus preguntas, sus observaciones sobre el mundo que lo rodeaba. Háblame de la medicina, dije suavemente, cortando su sándwich en trozos más pequeños por costumbre. ¿Cuánto tiempo lleva tu madre poniéndola en mi té? Damián masticó pensativamente antes de responder. Creo que empezó hace unos 2 años. Fue cuando empezaste a dormir más durante tus visitas. Y cuando mamá empezó a decir que te estabas confundiendo con las cosas. 2 años. Recordé esa época, recordando cómo Dean y Nila habían comenzado a expresar preocupación por mi memoria. Pequeñas cosas al principio, olvidar dónde había puesto las llaves del coche, perder el hilo de las conversaciones a mitad de frase, sentirme abrumadoramente cansada incluso después de una noche completa de sueño. Lo había atribuido al envejecimiento, quizás a las primeras etapas del deterioro cognitivo que había en mi familia. ¿Qué es exactamente lo que pone en el té?, pregunté, aunque temía la respuesta. Diferentes pastillas, dijo Damián, su voz práctica de la manera en que los niños pueden serlo incluso sobre cosas terribles. Las tritura muy finamente. La vi hacerlo a través de la rendija de la puerta de su dormitorio. Tiene un pequeño recipiente donde guarda el polvo, y lo mezcla en los sobrecitos de té con una cucharita. La naturaleza metódica de aquello me revolvió el estómago. No era un acto impulsivo de desesperación. Era calculado, planeado, ejecutado con el tipo de precisión que hablaba de intenciones a largo plazo. ¿Sabes qué tipo de pastillas?, insistí. Damián asintió, y sus siguientes palabras me helaron hasta los huesos. Medicina para dormir, pero del tipo muy fuerte, y unas blancas que dijo que eran para calmar a la gente mayor. La oí decirle a papá que si tomabas suficientes con el tiempo, podría causar algo llamado deterioro cognitivo, y que los médicos simplemente pensarían que era normal para alguien de tu edad. Dejé mi cuchara, ya no podía fingir que tenía apetito. El cuadro que Damián estaba pintando era el de un envenenamiento sistemático diseñado para hacerme parecer mentalmente incompetente. Las implicaciones eran asombrosas. No solo para mi salud, sino para mi independencia, mi capacidad legal, mi habilidad para tomar decisiones sobre mi propia vida. Tu padre, dije con cuidado. ¿Lo sabe? El rostro de Damián se arrugó ligeramente, y vi el dolor de un niño forzado a confrontar verdades feas sobre las personas que deberían protegerlo. Al principio, no quería escuchar. Pero mamá siguió hablando de cuánto dinero cuesta cuidarte a medida que envejeces y cómo sería mejor para todos si simplemente te durmieras y no despertaras. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Mi propio hijo discutiendo mi muerte como si fuera una decisión de planificación financiera. A papá no le gusta, continuó Damián rápidamente, al ver mi expresión. Se molesta cuando mamá habla de esa manera.
Pero le tiene miedo, abuela, igual que yo. Se enfada mucho cuando la gente no hace lo que ella quiere. Extendí la mano sobre la mesa y tomé su pequeña mano en la mía. ¿Qué hace cuando se enfada? No pega ni nada, dijo, lo que debería haber sido tranquilizador, pero de alguna manera no lo fue. Pero tiene formas de hacer que la gente se arrepienta de no haber escuchado. Como cuando tenía 5 años y accidentalmente dije, mamá, delante del médico. Más tarde me dijo que si volvía a hablar cuando no debía, me enviaría a un hospital especial donde nunca volvería a verte ni a ti ni a papá. La amenaza era tan cruel como efectiva. Un niño de 5 años que apenas comenzaba a entender el mundo que lo rodeaba, silenciado por el terror de perder a todos los que amaba. Dijo que los médicos de allí me pondrían inyecciones que me harían dormir todo el tiempo y que nadie creería nada de lo que dijera aunque intentara contarles lo que pasó, continuó. Dijo que algunos niños van a lugares así y sus familias se olvidan de ellos por completo. Tuve que parpadear para contener las lágrimas de rabia y tristeza. La manipulación psicológica de un niño pequeño, el uso de sus miedos y dependencias naturales como armas. Era un nivel de crueldad que todavía me costaba comprender por completo. Pero eres muy listo, dije, apretando su mano. Más listo de lo que ella cree. Tenía que serlo, dijo Damián simplemente. Empecé a prestar atención a todo después de eso. Aprendí a leer viendo la televisión cuando nadie miraba. Descubrí cómo entender lo que los adultos decían realmente, no solo las palabras que usaban delante de mí. La resiliencia de este niño me asombró. Mientras otros niños de 8 años jugaban a videojuegos y se quejaban de los deberes, Damián había estado llevando a cabo una operación de supervivencia encubierta, recopilando información que algún día podría salvar nuestras vidas. ¿Qué más has aprendido?, pregunté. Mamá ha estado investigando cosas en su ordenador, dijo. No sabe que puedo leer, así que a veces lo deja abierto cuando va a por café. He visto páginas sobre algo llamado abuso de ancianos y lo difícil que es de probar, y muchas cosas sobre causas naturales y deterioro esperado en pacientes de edad avanzada. Cada revelación era otra pieza de un rompecabezas horrible. Nila no solo me estaba envenenando impulsivamente. Se estaba educando sobre cómo hacerlo eficazmente, cómo evitar la detección, cómo hacer que mi eventual muerte pareciera natural y esperada. También busca información sobre niños como yo, continuó Damián. Niños con discapacidades del desarrollo y cómo son testigos poco fiables si alguna vez ocurriera algo malo. El alcance total de su planificación era impresionante en su malevolencia. No solo estaba usando el silencio forzado de Damián para cubrir sus huellas. Estaba investigando cómo su supuesta discapacidad la protegería si él alguna vez intentaba exponerla. Hay algo más, dijo Damián, su voz bajando casi a un susurro. Ha estado haciendo el té más fuerte cada vez. Ayer, cuando estaba preparando los sobrecitos para esta semana, la oí hablar por teléfono con alguien. Dijo que estaba cansada de esperar a que la naturaleza siguiera su curso y que era hora de adelantar el cronograma. Se me heló la sangre. Si Nila planeaba acelerar cualquier proceso que hubiera comenzado hace 2 años, entonces esta semana, mientras ella y Dean estaban a salvo en un crucero con cientos de testigos de su paradero, podría estar destinada a ser la última para mí. ¿Con quién hablaba por teléfono?, pregunté. No lo sé, dijo Damián. Pero quienquiera que fuera, la estaba ayudando a planificar. Hablaron sobre cuánta medicina sería suficiente y cómo asegurarse de que no hubiera una investigación después. El alcance de la conspiración se estaba expandiendo más allá de la avaricia de mi nuera. Había alguien más involucrado, alguien que proporcionaba experiencia o aliento, o ambos. Damián, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. ¿Entiendes lo que tu madre está tratando de hacerme? Asintió solemnemente. Quiere que mueras, abuela. Piensa que si mueres, papá heredará tu casa y todo tu dinero, y entonces ella podrá controlarlo porque papá hace lo que ella le dice. La verdad de boca de un niño. Este niño de 8 años había comprendido la verdad esencial que yo había sido demasiado confiada, demasiado amorosa para ver con claridad. Nila no me veía como una persona, no como familia, sino como un obstáculo entre ella y una casa de $450,000, más mis ahorros de toda la vida. Pero esto es lo que ella no sabe, dije, sintiendo una chispa de desafiante determinación encenderse en mi pecho. No soy tan fácil de eliminar como ella cree.
Y ahora tengo algo con lo que nunca contó. ¿Qué es?, preguntó Damián. Te tengo a ti, le dije. Y eres la persona más inteligente y valiente que he conocido. Una sonrisa, la primera sonrisa genuina que le había visto en años, se extendió por su rostro. ¿Qué vamos a hacer? Miré alrededor de mi cocina, este espacio cómodo que siempre había sentido como el corazón de mi hogar. La luz de la tarde comenzaba a desvanecerse, y pronto sería de noche. Dean y Nila estaban en algún lugar en medio del océano, probablemente brindando por su astucia con champán mientras esperaban noticias de que su problema se había resuelto solo. Vamos a ser muy cuidadosos, dije. Vamos a documentarlo todo, y vamos a asegurarnos de que cuando esta semana termine, tu madre enfrente las consecuencias de lo que ha intentado hacernos a ambos. ¿Pero cómo?, preguntó Damián. Los adultos nunca creen a los niños, especialmente a niños como yo que se supone que no pueden hablar. Era una preocupación válida. La misma discapacidad que Nila le había impuesto haría que su testimonio fuera sospechoso, pero yo tenía una ventaja que ella no conocía. Déjamelo a mí, dije. Tu trabajo es seguir siendo exactamente quien has estado fingiendo ser cuando hay otras personas cerca. ¿Puedes hacer eso? Lo he estado haciendo durante 8 años, dijo con una confianza que me rompió el corazón y me llenó de orgullo al mismo tiempo. Mientras terminábamos nuestro almuerzo, comencé a formular un plan. Nila había cometido un error crítico, había subestimado a sus 2 víctimas. Me veía como una anciana confundida, demasiado aturdida para reconocer lo que le estaba sucediendo. Veía a Damián como un niño discapacitado, demasiado limitado para entender o comunicar la verdad. Estaba equivocada en ambos casos. Y para cuando Dean y Nila regresaran de su crucero, tenía la intención de tener suficiente evidencia para asegurar que mi nieto y yo nunca más tuviéramos que temerla. La verdadera pregunta era si podríamos reunir esa evidencia antes de que las dosis concentradas de lo que sea que hubiera puesto en los sobrecitos de té de esta semana lograran lo que 2 años de envenenamiento gradual no habían conseguido. El tiempo se estaba acabando, pero por primera vez en meses, no me enfrentaba a esa fecha límite sola. El segundo día sin Dean y Nila trajo una extraña sensación de claridad a mi hogar. Por primera vez en 2 años, no estaba luchando contra la niebla que se había convertido en mi compañera constante. Mi mente se sentía aguda, alerta de una manera que casi había olvidado que era posible. La ausencia del té especial de Nila era como salir del agua y finalmente poder respirar. Damián y yo habíamos pasado la noche anterior desarrollando lo que llamamos nuestro plan de seguridad. Durante el día, cuando los vecinos pudieran vernos a través de las ventanas o los visitantes pudieran pasar, él volvería a su papel de niño silencioso y retraído que todos esperaban. Pero en la privacidad de mi hogar, cuando estábamos seguros de que estábamos solos, podía ser el mismo, brillante, observador y desgarradoramente maduro para sus 8 años. Abuela, dijo durante el desayuno, su voz todavía con esa nota de asombro que provenía de que finalmente se le permitiera hablar libremente. Necesito mostrarte algo, pero tenemos que ser muy cuidadosos al respecto. ¿Qué tipo de algo?, pregunté, aunque la expresión seria en su rostro ya me tenía preparándome para otra revelación. La investigación de mamá, dijo. Imprimió algunas cosas y las escondió en mi habitación. Pensó que no podía leerlas, así que supuso que era el lugar más seguro para guardarlas. Subimos al pequeño dormitorio de invitados que servía como el espacio de Damián durante nuestras visitas. Estaba decorado con un alegre papel pintado de dinosaurios que había puesto cuando él tenía 4 años, pensando que podría animarlo a ser más comunicativo. Ahora, sabiendo lo que sabía, las brillantes criaturas parecían observarnos con ojos sabios. Damián fue a su cómoda y apartó con cuidado su ropa doblada. Escondida debajo, envuelta en una de sus viejas mantas de bebé, había una carpeta de Manila. Ella revisa esto a veces, explicó en un susurro, aunque ya habíamos confirmado que la casa estaba vacía. Piensa que solo juego con la manta porque es suave, pero en realidad me estoy asegurando de que no mueva los papeles. Me entregó la carpeta con la solemnidad de un niño que pasa secretos de estado. En muchos sentidos, eso es exactamente lo que era. El primer documento hizo que me temblaran las manos. Era una impresión de un sitio web médico titulado Signos de deterioro cognitivo natural en pacientes de edad avanzada. Alguien, supuse que Nila, había resaltado secciones específicas con un marcador amarillo: pérdida progresiva de memoria, aumento de la confusión y desorientación,
cambios en los patrones de sueño y apetito, dificultad con tareas complejas. Cada síntoma resaltado era algo que yo había experimentado en los últimos 2 años, síntomas que habían convencido a mi propio hijo de que su madre estaba cayendo en la demencia. El segundo documento era peor. Era un artículo sobre cuando los padres ancianos se convierten en una carga, tomando decisiones difíciles sobre el cuidado. Los márgenes estaban llenos de notas escritas a mano con la precisa caligrafía de Nila. Residencia de ancianos cuesta $15.000 al mes como mínimo, complicaciones legales de los procedimientos de incapacidad, consideraciones de plazos. Pero fue el tercer documento el que me heló la sangre. Interacciones de medicamentos en pacientes de edad avanzada, sobredosis accidentales y su prevención, decía el título. Este artículo había sido anotado más profusamente que los otros. Pasajes sobre cómo ciertas combinaciones de somníferos y medicamentos contra la ansiedad podían causar depresión respiratoria en adultos mayores estaban subrayados varias veces. Había cálculos en los márgenes, dosis, intervalos de tiempo, notas sobre cómo espaciar la administración para evitar la detección inmediata. Damián, dije, mi voz apenas firme. ¿De dónde sacó tu madre estos medicamentos? De diferentes lugares, dijo, sentándose a mi lado en la pequeña cama. Algunos los consiguió de los médicos diciendo que tenía problemas para dormir. Otros los pidió por internet usando nombres falsos. Y algunos, dudó, y pude ver que estaba luchando con algo particularmente difícil de compartir. Algunos los consiguió de la señora Henderson de al lado. Terminó deprisa. La señora Henderson era mi vecina anciana, una mujer dulce de unos 70 años que vivía sola con sus 3 gatos. La había estado visitando regularmente, especialmente desde su cirugía de cadera el año pasado. La señora Henderson, repetí. Mamá se ofrece voluntaria para recoger sus recetas a veces, explicó Damián. La señora Henderson tiene analgésicos y pastillas para dormir muy fuertes por su cirugía. Mamá siempre se ofrece a ayudar, y la señora Henderson está agradecida porque le cuesta llegar a la farmacia. El cuadro se volvía más claro y más horrible. Nila había estado recolectando sistemáticamente medicamentos de múltiples fuentes, construyendo un arsenal de drogas que podían combinarse de maneras que parecerían accidentales para cualquiera que no supiera buscar un patrón. Hay más, dijo Damián en voz baja. Metió la mano en la carpeta y sacó una lista escrita a mano. Ha estado llevando un registro. La lista se titulaba Notas de Progreso LM con la cuidadosa caligrafía de Nila. LM, mis iniciales, Lucinda Morrison. Debajo del encabezado había fechas que abarcaban los últimos 2 años, cada una con breves anotaciones. 15 de marzo, primera dosis administrada, sin reacción inmediata. Parece cansada pero lo atribuye al envejecimiento normal. 2 de abril, dosis aumentada ligeramente. La sujeto informó sentirse aturdida, pero no expresó sospechas. 10 de junio, mejora notable en la docilidad. La sujeto más confundida, más fácil de manipular. 3 de septiembre, episodio de lucidez. La sujeto se volvió temporalmente lúcida y cuestionó los problemas de memoria. Dosis disminuida durante una semana para evitar sospechas. El desapego clínico del lenguaje era casi peor que el contenido. Nila había estado tratando mi envenenamiento gradual como un experimento científico, documentando cuidadosamente mi declive con la misma atención al detalle que podría dedicar a una receta o un presupuesto. Las entradas más recientes eran las más escalofriantes. 1 de octubre, aceleración del cronograma necesaria. Las presiones financieras aumentan. La sujeto debe ser eliminada antes de la próxima revisión financiera trimestral. 10 de octubre, preparadas dosis concentradas para la semana del crucero. Las cantidades calculadas deberían ser suficientes para una resolución permanente dentro de las 48 a 72 horas de la administración. Dejé los papeles con manos temblorosas. Nila no solo me había estado envenenando lentamente, había estado planeando un cronograma específico para mi muerte. Y ese cronograma la situaba directamente durante la semana en que ella y Dean estarían en su crucero, estableciendo coartadas perfectas mientras yo supuestamente sucumbía, causas naturales en mi propia casa. Abuela. La voz de Damián era pequeña y preocupada. ¿Estás bien? Miré a este niño extraordinario que nos había estado protegiendo a ambos de la única manera que podía, manteniendo su silencio para mantenernos a salvo mientras reunía pruebas que podrían salvar nuestras vidas.
El coraje que debió haber necesitado para vivir con este conocimiento, para ver a la mujer que decía ser su madre planear la muerte de la abuela que realmente lo amaba. Estoy bien, le dije, aunque no estaba segura de que fuera del todo cierto. Pero tenemos que ser aún más cuidadosos de lo que pensábamos. ¿Qué quieres decir? Le mostré la última entrada en la lista de Nila. Su rostro palideció al leer las palabras sobre resolución permanente. No planea esperar a que la medicina funcione lentamente, le expliqué suavemente. Planea darme suficiente esta semana para asegurarse de que no me despierte en absoluto. Damián estuvo en silencio por un largo momento, procesando esta información con la seria consideración de alguien mucho mayor que sus años. Finalmente, me miró con ojos decididos. Entonces tenemos que detenerla antes de que regrese, dijo. ¿Cómo? Documentamos todo, dijo, repitiendo mis palabras del día anterior. Pero no solo los papeles. Necesitamos pruebas de que realmente puedo hablar, pruebas de que ella ha estado mintiendo sobre mí, y pruebas sobre la medicina. Tenía razón. Los documentos eran condenatorios, pero potencialmente podrían ser desestimados como evidencia circunstancial. Lo que necesitábamos era una prueba irrefutable de las intenciones y métodos de Nila. Tengo una idea, dije lentamente, un plan comenzando a formarse en mi mente. Pero va a requerir que seas muy valiente. He sido valiente toda mi vida, abuela, dijo simplemente. Puedo seguir siendo valiente un poco más. Esa tarde, mientras Damián dormía la siesta, una siesta real, no el estupor drogado que las medicinas de Nila habrían inducido, hice varias llamadas telefónicas importantes. Primero, llamé a mi abogada, Margaret Chen, que había estado manejando mis asuntos durante los últimos 15 años. Lucinda, la cálida voz de Margaret se escuchó claramente. Qué maravilloso escucharte. ¿Cómo te sientes? Dean mencionó que habías estado teniendo algunos problemas de memoria. El hecho de que Dean hubiera estado discutiendo mi supuesto deterioro cognitivo con mi abogada era otra pieza del rompecabezas que encajaba. ¿Había estado sentando las bases para algún tipo de procedimiento de incapacidad? En realidad, Margaret, me siento mejor que en meses, dije. Pero necesito preguntarte algo importante. Hipotéticamente, si alguien estuviera dando sistemáticamente a una persona mayor medicamentos sin su conocimiento, ¿qué tipo de evidencia se necesitaría para probarlo? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Lucinda, ¿hay algo específico que te preocupe? Potencialmente, dije. Preferiría no entrar en detalles por teléfono, pero puede que necesite tu ayuda muy pronto. Por supuesto. Para responder a tu pregunta hipotética, la evidencia más convincente sería un testimonio médico que muestre la presencia de medicamentos no recetados en el sistema de la persona, combinado con documentación de la intención y los medios. La evidencia en vídeo sería ideal, pero a menudo difícil de obtener. ¿Evidencia en vídeo? La idea encendió algo en mi mente. ¿Qué hay de las grabaciones de audio?, pregunté. Si alguien confesara este tipo de actividad, las grabaciones de audio pueden ser admisibles dependiendo de las circunstancias y las leyes locales. Pero Lucinda, si estás en peligro inmediato, deberías contactar a la policía. Estoy a salvo por ahora, le aseguré, lo cual era cierto mientras continuara evitando cualquier cosa que Nila hubiera preparado para que yo consumiera. Pero puede que necesite que estés lista para actuar rápidamente cuando llegue el momento. Después de colgar con Margaret, hice mi segunda llamada a mi médica, la doctora Patricia Reeves, que me había estado tratando durante la última década. Doctora Reeves, dije cuando se puso al teléfono, necesito preguntarle sobre los problemas de memoria que he estado experimentando. ¿Es posible que sean causados por medicamentos en lugar del envejecimiento natural? Absolutamente, dijo sin dudarlo. Las interacciones medicamentosas, particularmente en pacientes mayores, pueden causar síntomas que se asemejan mucho a la demencia. ¿Ha estado tomando algún medicamento nuevo? Incluso los suplementos de venta libre a veces pueden causar problemas. Eso es lo que estoy tratando de averiguar, dije. Si quisiera hacer una prueba para detectar la presencia de medicamentos que no he tomado a sabiendas, ¿qué implicaría eso? Un panel sanguíneo completo y un análisis de orina podrían detectar la mayoría de los medicamentos comunes, explicó. Aunque algunas sustancias se metabolizan rápidamente, así que el momento es importante. Lucinda, esto suena serio.
¿Te preocupa que alguien pueda estar dándote medicación sin tu conocimiento? Es posible, admití. ¿Podría realizar esas pruebas si voy mañana? Por supuesto. Haré que mi enfermera programe una cita para primera hora de la mañana. Mientras colgaba el teléfono, sentí el primer atisbo de esperanza que había experimentado en meses. Teníamos documentación de los planes de Nila. Pronto tendríamos evidencia médica de sus acciones. Y ahora, gracias a una idea que todavía se estaba formando, podríamos obtener la confesión en audio que uniría todo. Pero primero, necesitábamos tender una trampa. Y para que esa trampa funcionara, Nila tendría que creer que su plan estaba procediendo exactamente como ella lo había previsto. Cuando Damián se despertó de su siesta, le expliqué lo que íbamos a hacer. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender las implicaciones, pero asintió con el mismo coraje decidido que había mostrado a lo largo de esta terrible experiencia. Va a llamar esta noche para ver cómo van las cosas, dijo. Siempre lo hace el segundo día. Perfecto, dije, aunque la palabra se sentía extraña considerando lo que estábamos planeando. Cuando llame, le vamos a dar exactamente lo que espera oír. A medida que se acercaba la noche, sentí el peso de lo que estábamos intentando. Estábamos a punto de entrar en la fase más peligrosa de nuestro plan, convencer a Nila de que su plan estaba funcionando mientras reuníamos pruebas que finalmente la destruirían. El teléfono sonó exactamente a las 8, tal como Damián había predicho. Mientras cogía el auricular, vi mi reflejo en el espejo del pasillo. Por primera vez en 2 años, mis ojos parecían claros y enfocados. Nila estaba a punto de descubrir que su víctima estaba mucho más despierta de lo que había planeado. Hola, Lucinda. La voz de Nila llegó a través del teléfono con ese tono perfectamente modulado de preocupación que había dominado a lo largo de los años. ¿Cómo os lleváis tú y Damián? Me había colocado en la mesa de la cocina desde donde podía ver a Damián en la sala de estar. Estaba jugando tranquilamente con sus figuras de acción, pero sabía que estaba escuchando cada palabra. Habíamos ensayado esta conversación, y ahora era el momento de que ambos diéramos la actuación de nuestras vidas. Oh, hola, querida, dije, dejando deliberadamente que mi voz sonara cansada y ligeramente confundida. Estamos bien, creo. Aunque debo admitir que me he sentido bastante cansada, más de lo habitual. Oh, no, dijo Nila, y pude oír la satisfacción apenas contenida bajo su falsa simpatía. ¿Has estado bebiendo el té que te preparé? Debería ayudar con eso. Sí, lo he hecho, mentí suavemente. Sabe un poco más fuerte de lo habitual, pero tú siempre sabes lo que es mejor. Hubo una pausa, y prácticamente pude oír a Nila calculando en su cabeza. Si hubiera estado bebiendo los sobrecitos de té concentrado que había preparado, ya debería estar mostrando signos de un deterioro grave. ¿Cómo ha estado tu apetito?, preguntó, y reconocí la pregunta como una forma de evaluar si los medicamentos me estaban afectando como esperaba. No muy bueno, admití, lo cual era cierto. El estrés de descubrir la verdad sobre sus planes definitivamente había afectado mi alimentación. Me he sentido bastante mareada y a veces confundida sobre qué hora es. Eso es completamente normal a tu edad, Lucinda, dijo Nila, y tuve que agarrar el teléfono con más fuerza para no responder a su tono condescendiente. ¿Has estado tomando también tus medicamentos habituales? Esto era una trampa. Si decía que sí, ella sabría que la combinación de su té adulterado y mis recetas legítimas debería estar creando interacciones peligrosas. Si decía que no, podría sospechar de por qué no estaba siguiendo mi rutina normal. Creo que sí, dije, dejando que la incertidumbre se colara en mi voz. Para ser honesta, he tenido problemas para recordar cosas. Ayer, no podía recordar si le había dado de almorzar a Damián. Y esta mañana, encontré las llaves de mi coche en el refrigerador. El detalle de las llaves del coche era inventado, pero era exactamente el tipo de confusión que indicaría que los medicamentos estaban afectando mi función cognitiva de la manera que ella pretendía. Oh, cielos, dijo Nila, y ahora la satisfacción en su voz era inconfundible. Eso suena preocupante. Quizás cuando volvamos, deberíamos hablar de conseguirte ayuda adicional en casa. Ayuda adicional era el código para comenzar el proceso de declararme incompetente y tomar el control de mis asuntos. ¿Cómo está llevando Damián todo esto?, continuó.
¿Está siendo difícil? A veces los niños pueden sentir cuando los adultos tienen problemas y eso los hace portarse mal. Miré a mi nieto que escuchaba atentamente mientras organizaba sus juguetes. La idea de que este niño extraordinario e inteligente hubiera sido ignorado y silenciado durante años debido a sus supuestas limitaciones me llenó de una ira renovada. Ha estado muy callado, dije con sinceridad. Más retraído de lo habitual. Parece pasar mucho tiempo simplemente sentado mirándome. Eso es probablemente lo mejor, dijo Nila con desdén. Cuanta menos estimulación tengas que afrontar, mejor. Solo asegúrate de que no te moleste y no cause ningún estrés adicional. La forma casual en que hablaba de su propio hijo, como si no fuera más que una posible molestia, era escalofriante. Esta mujer no sentía un amor real por ninguno de nosotros. Éramos simplemente obstáculos o herramientas que debían ser gestionadas al servicio de sus objetivos más grandes. Lucinda, continuó, su voz adoptando lo que probablemente pensó que era un tono cariñoso. Quiero que me prometas algo. Si empiezas a sentirte peor, si tienes mareos o problemas para respirar, no intentes conducir a ninguna parte. Solo descansa, ¿de acuerdo? A veces lo mejor para alguien de tu edad es simplemente acostarse y dejar que tu cuerpo se recupere naturalmente. La implicación era clara. Deseaba que yo experimentara exactamente esos síntomas. Y cuando lo hiciera, su consejo era que me aislara y evitara buscar ayuda. Por supuesto, querida, dije. Eres tan considerada al preocuparte por mí. Para eso está la familia, respondió, y la hipocresía de esas palabras de alguien que estaba planeando activamente mi muerte fue casi abrumadora. Después de unos minutos más de falsas cortesías y preocupación fabricada, Nila terminó la llamada. Me senté en la cocina durante varios minutos después, mis manos todavía temblando de rabia contenida. Lo hiciste genial, abuela, dijo Damián, apareciendo a mi lado. Se lo creyó por completo. ¿Cómo lo supiste? Su voz se pone diferente cuando está muy contenta por algo, explicó con las habilidades de observación de un niño que había aprendido a leer a los adultos para su propia supervivencia. Se vuelve como cantarina, incluso cuando intenta sonar preocupada. Estaba contenta de que sonaras confundida. El hecho de que un niño de 8 años tuviera que desarrollar una comprensión tan sofisticada de la manipulación y el engaño solo para sentirse seguro en su propia casa era desgarrador. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora lo documentamos todo, dije. Y mañana empezamos a reunir las pruebas que la van a detener. Esa noche ayudé a Damián a escribir todo lo que recordaba de las actividades de su madre en los últimos 2 años. Su memoria era extraordinaria. Podía recordar conversaciones específicas, fechas en las que aparecieron medicamentos inusuales en la casa, momentos en que Nila había hecho llamadas telefónicas sospechosas o había pasado tiempo en su ordenador investigando cosas que no creía que él pudiera entender. Lleva un diario, me dijo mientras trabajábamos. Escribe en él todas las noches antes de dormir. Cree que estoy dormido, pero la he visto hacerlo. ¿Qué tipo de diario? Un pequeño libro azul que guarda en su mesita de noche. Escribe sobre cosas de dinero principalmente, pero a veces sobre ti, papá y yo. La vi escribiendo en él la noche antes de que se fueran de crucero. Un diario sería una prueba invaluable, pero actualmente estaba guardado bajo llave en el dormitorio de Nila y Dean. Sin embargo, la información de Damián al respecto sería crucial si y cuando la policía necesitara saber dónde buscar. A la mañana siguiente, cumplí con mi cita con la doctora Reeves. Le expliqué mis preocupaciones sobre una posible manipulación de medicamentos, aunque tuve cuidado de no revelar demasiados detalles sobre nuestra investigación en curso. Me sacó sangre para un análisis de drogas completo y me aseguró que los resultados estarían disponibles al día siguiente. Lucinda, dijo mientras terminábamos, si alguien te ha estado dando medicamentos sin tu conocimiento, eso es un delito grave. ¿Has contactado a la policía? Primero estoy reuniendo pruebas, le dije. Quiero asegurarme de tener todo lo que necesito antes de hacer acusaciones que podrían destrozar a mi familia. Ella asintió comprensivamente, aunque pude ver la preocupación en sus ojos. Por favor, ten cuidado. Si tienes razón en esto, podrías estar en un peligro real. Cuando regresé a casa, Damián esperaba ansiosamente junto a la ventana delantera. ¿Cómo fue?, preguntó.
Mañana deberíamos saber si hay drogas en mi sistema que no deberían estar ahí, le dije. Pero ahora tenemos que trabajar en la siguiente parte de nuestro plan. La grabación. Asentí. Esa mañana había comprado una pequeña grabadora digital, del tipo que usan los estudiantes para grabar conferencias. Era lo suficientemente pequeña como para esconderla fácilmente, y la calidad del audio era sorprendentemente buena. Nuestro plan era usarla para capturar a Nila incriminándose a sí misma cuando regresara del crucero. Pero primero, necesitábamos practicar nuestra estrategia. Cuando Dean y Nila regresaran, esperarían encontrarme en una condición mucho peor de la que realmente estaba. Necesitaba ser capaz de representar convincentemente a alguien que había sido fuertemente medicada durante varios días, mientras Damián continuaba con su papel de niño silencioso y observador que había estado fingiendo ser durante años. Pasamos la tarde ensayando. Damián me instruyó sobre cómo parecer confundida y desorientada sin exagerar. Habiendo observado los efectos reales de los medicamentos de su madre en mí durante los últimos 2 años, era un excelente juez de lo que parecería creíble. Arrastras un poco las palabras cuando estás muy cansada, me instruyó. Y te repites a veces, como si olvidaras que ya has dicho algo. ¿Cómo sabes todo esto?, pregunté, asombrada una vez más por sus habilidades de observación. Tuve que aprender, dijo simplemente. Necesitaba saber cuándo estabas realmente enferma por la medicina y cuándo solo tenías un día normal de cansancio para poder cuidarte mejor cuando mamá y papá no prestaban atención. Este niño me había estado protegiendo durante 2 años de pequeñas maneras que ni siquiera había notado, asegurándose de que me sentara cuando parecía inestable, trayéndome agua cuando los medicamentos me daban sed, permaneciendo cerca cuando parecía confundida, todo mientras mantenía su fachada de discapacidad y silencio. Esa noche, mientras nos sentábamos a cenar, me di cuenta de cuánto había cambiado en solo 3 días. Mi mente estaba más clara que en meses. Me sentía más fuerte, más como yo misma de lo que me había sentido desde que comenzó esta pesadilla. Y lo más importante, ya no estaba sola en la lucha por mi vida. Abuela, dijo Damián mientras limpiábamos los platos. Después de que detengamos a mamá, ¿qué me va a pasar? Era la pregunta que había estado temiendo porque la respuesta era complicada. Si Nila era arrestada y Dean era encontrado cómplice en sus planes, Damián necesitaría un nuevo tutor. La idea de que este niño extraordinario fuera puesto en el sistema de acogida era insoportable. Pero legalmente, no estaba segura de qué opciones tendríamos. No lo sé exactamente, le dije honestamente. Pero te prometo esto, pase lo que pase, nunca dejaré que te hagan daño de nuevo, y nunca dejaré que nadie te obligue a estar en silencio de nuevo. Asintió solemnemente, y pude ver que entendía la incertidumbre a la que nos enfrentábamos. Pero también había confianza en sus ojos, confianza en que lo resolveríamos juntos. 2 días más, dijo en voz baja. 2 días más hasta que Dean y Nila regresaran de su crucero, esperando encontrar una situación muy diferente a la que realmente les estaría esperando. 2 días más para finalizar nuestros preparativos y armarnos de valor para lo que podría ser la confrontación más importante de nuestras vidas. Mientras arropaba a Damián en la cama esa noche, me miró con esos inteligentes ojos marrones que habían estado observando, aprendiendo y protegiendo durante demasiado tiempo. Abuela, susurró. Ya no tengo miedo. ¿Por qué no?, pregunté. Porque ahora sabes la verdad, dijo. Y la verdad es más fuerte que cualquier cosa que mamá pueda hacer. Besé su frente y apagué la luz, esperando con todo mi corazón que tuviera razón. Mañana traerían los resultados de las pruebas que confirmarían o desmentirían nuestras sospechas sobre el envenenamiento. Y al día siguiente llegaría la confrontación que determinaría nuestro futuro. Pero esta noche, por primera vez en 2 años, sentí que realmente podríamos ganar. La mañana en que Dean y Nila debían regresar, recibí la llamada que confirmó nuestros peores temores y nos dio nuestra arma más fuerte. Lucinda, la voz de la doctora Reeves era grave por teléfono. Los resultados del análisis de sangre han llegado y necesito que vengas de inmediato. Mejor aún, creo que deberíamos involucrar a la policía. ¿Qué encontró?, pregunté, aunque ya sabía que la respuesta sería condenatoria. Tu sistema muestra niveles peligrosos de múltiples medicamentos que no están en tu lista de recetas, dijo. Lorazepam, difenhidramina y algo llamado zolpidem, todos en concentraciones que podrían causar un grave deterioro cognitivo o peor. Lucinda,
alguien te ha estado envenenando sistemáticamente. La confirmación clínica de lo que Damián y yo habíamos descubierto me recorrió un escalofrío, pero también me llenó de un feroz sentido de reivindicación. No estábamos locos. No éramos paranoicos. Éramos víctimas de un intento calculado de asesinato. ¿Cuánto tiempo tardarían estos medicamentos en salir de mi sistema?, pregunté. Dadas las concentraciones, has estado libre de drogas durante aproximadamente 72 a 96 horas, calculó, lo que explica por qué te has sentido más lúcida últimamente. Lucinda, estas dosis, si alguien hubiera seguido aumentándolas, el resultado podría haber sido fatal. Fatal. La palabra quedó suspendida en el aire como una sentencia de muerte que se había evitado por poco. Después de colgar con la doctora Reeves, encontré a Damián en la sala de estar, de vuelta en su papel silencioso mientras practicaba para el regreso de sus padres. Pero sus ojos se encontraron con los míos con una inteligencia que nadie más se había molestado en notar durante 8 años. La doctora lo confirmó todo, le dije en voz baja. Las drogas, el peligro, todo. Asintió solemnemente, luego señaló la pequeña grabadora digital que habíamos escondido detrás de los libros en mi estantería. Todo estaba listo para la confrontación que determinaría nuestro futuro. Exactamente a las 2:30 de la tarde, oí el sonido familiar del coche de Dean entrando en el camino de entrada. A través de la ventana, vi a mi hijo y a mi nuera salir de su vehículo, bronceados y relajados de su semana de lujo mientras esperaban noticias de mi fallecimiento. Nila se movía con la zancada segura de alguien que creía que su plan había tenido éxito. Dean parecía cansado, probablemente por el estrés interno de aquello en lo que había aceptado participar, pero no obstante, estaba aquí. Me coloqué en el sillón de la sala, encorvándome ligeramente y dejando que mi cabello pareciera más desordenado de lo habitual. Damián se sentó en el suelo cerca de mis pies, jugando en silencio con sus juguetes, pero listo para entrar en acción cuando llegara el momento. La puerta principal se abrió sin llamar. Nila había insistido en quedarse con una llave de repuesto para emergencias. Lucinda, gritó la voz de Nila, con un tono de falsa preocupación. Hemos vuelto. ¿Cómo te sientes? Estoy aquí, respondí, haciendo que mi voz sonara débil y confundida. Entraron en la sala de estar, y observé cuidadosamente el rostro de Nila mientras evaluaba mi apariencia. La satisfacción parpadeó en sus ojos antes de que la enmascarara rápidamente con preocupación. «Oh, Dios mío», dijo, corriendo hacia mí. «Te ves terrible. ¿Te has estado cuidando?» He tenido problemas», dije, arrastrando ligeramente las palabras. «Problemas para recordar cosas. Él te ayudó, pero he estado tan cansada». «Ya lo veo», dijo Nila, colocando una mano fría en mi frente en una burla de cuidado maternal. «Dean, mira a tu madre. Ha empeorado tanto en solo una semana». Dean se quedó atrás, cerca de la puerta, con el rostro pálido e incómodo. «Mamá, ¿estás bien?» «Ha estado así desde que nos fuimos», respondió Nila por mí, que era exactamente lo que esperaba que hiciera. «Empeorando cada día. Creo que podría ser hora de considerar seriamente nuestra conversación sobre arreglos de vida alternativos». Arreglos de vida alternativos. Una residencia de ancianos donde estaría aún más aislada y vulnerable a cualquier plan final que ella tuviera para mí. «No entiendo lo que me está pasando», dije, recurriendo a la confusión y el miedo que habían sido demasiado reales en los últimos 2 años. «A veces no recuerdo si he comido o qué día es. Ayer me desperté y no supe dónde estaba durante varios minutos». «Eso es completamente normal», dijo Nila tranquilizadoramente, y pude oír la emoción apenas contenida en su voz. «Estas cosas pasan con la edad. Lo importante es que tienes una familia que se preocupa por ti». Familia que se preocupa. La mujer que me había estado envenenando lentamente durante 2 años me estaba sermoneando sobre el cuidado familiar. «Nila», dije, mirándola con lo que esperaba que pareciera una confianza agradecida. «Quiero agradecerte por cuidarme tan bien, por asegurarte de que tengo todo lo que necesito». «Por supuesto», dijo ella, pavoneándose ligeramente. «Para eso están las nueras». «Especialmente el té», continué, observando su rostro con atención. «Siempre te aseguras de que tenga el té adecuado para ayudar con mis problemas».
Algo cambió en su expresión, una agudización de la atención que me dijo que estaba calculando dosis y plazos en su cabeza. ¿Has estado bebiendo todo?, preguntó. Los sobrecitos que preparé son más fuertes de lo habitual. Deberían ayudar con los problemas de sueño que has estado teniendo. Oh, sí, le aseguré. He tenido mucho cuidado de beberlo exactamente como me indicaste. Todas las mañanas y todas las noches, tal como dijiste. La mentira salía fácilmente ahora. Estaba luchando por nuestras vidas, y no había lugar para reparos morales sobre el engaño. Bien, dijo Nila, y la satisfacción en su voz era inconfundible. La consistencia es muy importante con los problemas médicos. ¿Problemas médicos? Todavía mantenía la ficción de que me estaba ayudando en lugar de dañarme. Dean finalmente se acercó, sentándose pesadamente en la silla frente a mí. Mamá, ¿has hablado con la doctora Reeves últimamente? Quizás deberíamos programar una cita para discutir estos problemas de memoria. En realidad, intervino Nila rápidamente, creo que Lucinda podría estar más allá de lo que la doctora Reeves puede ayudar en este momento. Podríamos necesitar consultar a un especialista, alguien que trate con un deterioro cognitivo más serio. Un especialista que estaría preparado para ver exactamente lo que Nila quería que viera, una mujer mayor cuyas facultades mentales se habían deteriorado hasta el punto de necesitar cuidados intensivos. No quiero ser una carga, dije, dejando que mi voz se quebrara ligeramente. Si crees que sería mejor para mí ir a otro lugar. Oh, mamá, dijo Dean, y pude oír un dolor genuino en su voz. Cualquiera que fuera el papel que hubiera desempeñado en este plan, verme así claramente lo estaba afectando. No eres una carga. Solo queremos lo mejor para ti. Lo mejor, asintió Nila, es el cuidado profesional de personas que entienden estas condiciones. Este era el momento que había estado esperando. Nila estaba cómoda ahora, confiada en que su plan había tenido éxito y ansiosa por pasar a la siguiente fase. Era hora de hacer saltar nuestra trampa. Damián, dije suavemente, agachándome para tocar el hombro de mi nieto. ¿Podrías traerle a la abuela un vaso de agua? Me siento un poco mareada. Damián me miró y nuestros ojos se encontraron por un instante. Asintió y se levantó. Pero en lugar de dirigirse a la cocina, se movió hacia la estantería donde estaba escondida nuestra grabadora digital. ¿Qué está haciendo?, preguntó Nila, distraída por el comportamiento inesperado. Damián, la cocina está por allá. Damián la ignoró, metiendo la mano detrás de los libros y recuperando el pequeño dispositivo. Cuando se dio la vuelta, sosteniéndolo en sus pequeñas manos, el rostro de Nila se puso blanco. Damián, dijo Dean, la confusión clara en su voz. ¿Qué tienes ahí? Y entonces, por segunda vez en la vida de mi nieto, habló delante de sus padres. Es una grabadora, dijo claramente, su voz resonando perfectamente en la silenciosa habitación. He estado grabando todo para la abuela, incluidas todas las veces que mamá habló sobre la medicina que ha estado poniendo en el té. El efecto fue instantáneo y devastador. Nila se tambaleó hacia atrás como si hubiera recibido un golpe físico. La boca de Dean se abrió, su rostro pasando por la confusión, el shock y un horror creciente. Eso es imposible, susurró Nila. Él no habla. No puede hablar. Puedo hablar, dijo Damián, su voz haciéndose más fuerte con cada palabra. Siempre he podido hablar. Solo que me asustaste demasiado para hacerlo delante de nadie. Damián. La voz de Dean era apenas audible. Tú. ¿Desde cuándo puedes hablar? Toda mi vida, dijo Damián, moviéndose para pararse junto a mi silla. Pero mamá me dijo que si alguna vez hablaba cuando no debía, me enviaría lejos y le haría daño a la abuela. Así que aprendí a quedarme callado. La verdad estaba saliendo a la luz ahora. 8 años de silencio forzado finalmente rotos. Y con cada palabra, veía como el mundo cuidadosamente construido de Nila se desmoronaba a su alrededor. Esto es imposible, repitió, su voz elevándose. Tiene una discapacidad del desarrollo. Los médicos lo confirmaron. Las pruebas. Las pruebas que tú influenciaste, dije, mi propia voz de repente clara y fuerte mientras dejaba la pretensión de confusión. Igual que influenciaste todo lo demás. Nila se giró hacia mí, su rostro retorcido por la rabia y el pánico. Tú.
¿Cómo estás? Como estoy coherente, terminé por ella. Probablemente porque no he estado bebiendo tu té especial durante los últimos 5 días. La admisión quedó suspendida en el aire como una bomba. Dean miraba de un lado a otro entre nosotros, su rostro pálido con una comprensión creciente. ¿Qué té? Preguntó débilmente. ¿De qué estáis hablando? El té que tu esposa ha estado usando para envenenarme lentamente durante los últimos 2 años, dije, levantándome con más fuerza de la que había sentido en meses. El té mezclado con medicamentos diseñados para hacerme parecer senil y confundida. El té que se suponía que debía matarme esta semana mientras estabais a salvo en vuestro crucero. Eso es una locura, dijo Nila, pero su voz carecía de convicción. Estás teniendo otro episodio, Lucinda. Estás confundida. Lo estoy. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué la carpeta de documentos que Damián me había mostrado. Entonces explícame esto. Abrí la carpeta y comencé a leer de sus propias notas escritas a mano. 10 de octubre, preparadas dosis concentradas para la semana del crucero. Las cantidades calculadas deberían ser suficientes para una resolución permanente dentro de las 48 a 72 horas de la administración. El color desapareció del rostro de Nila al reconocer sus propias palabras. Dean parecía que iba a vomitar. Resolución permanente, Nila, continué. ¿Así es como llamas asesinar a la madre de tu marido? Yo nunca, comenzó, luego se detuvo, dándose cuenta de que cualquier cosa que dijera solo empeoraría las cosas. Y Damián, dije, poniendo mi mano en el hombro de mi nieto, nos ha estado protegiendo a ambos de la única manera que podía. Manteniéndose en silencio y observando, reuniendo pruebas, siendo lo suficientemente valiente como para hablar finalmente cuando más importaba. Dean miraba a su hijo con una mezcla de asombro y horror. Damián, ¿es esto cierto? ¿Tu madre ha estado? Ha estado haciendo daño a la abuela durante mucho tiempo, dijo Damián simplemente. Y me hizo prometer que nunca le diría a nadie que podía hablar o haría que me enviaras lejos para siempre. La manipulación, el abuso psicológico, la destrucción sistemática de una familia a través del miedo y el engaño, todo estaba al descubierto ahora. Y Nila, enfrentada al colapso de sus planes, comenzaba a mostrar su verdadera naturaleza. No tienes pruebas, dijo, pero su voz temblaba. Una anciana confundida y un niño con discapacidad mental. Nadie os creerá. En realidad, dije, cogiendo mi teléfono. Creo que a la doctora Reeves le interesarán mucho estos resultados de análisis de sangre que muestran niveles peligrosos de medicamentos que nunca tomé. Y al detective Morrison le fascinarán tus notas de investigación sobre sobredosis accidentales en pacientes de edad avanzada. Mientras marcaba los números que ya había programado en mi teléfono, Nila hizo una última jugada desesperada. Se abalanzó sobre Damián, probablemente esperando intimidarlo para que volviera al silencio. Nunca lo alcanzó. 8 años de furia protectora contenida me dieron una fuerza que no sabía que poseía. Me interpuse entre ellos y por primera vez en toda esta pesadilla, dejé que mi ira se mostrara. No te atrevas a tocarlo, dije, mi voz con una autoridad que la detuvo en seco. Has aterrorizado a este niño durante suficiente tiempo. Las sirenas ya se oían en la distancia. La justicia finalmente llegaba a mi casa. 9 meses después, estaba en la cocina de mi casa, viendo a Damián ayudarme a extender la masa para galletas con chispas de chocolate. El sol de la tarde entraba a raudales por unas ventanas que ya no se sentían como barreras contra amenazas, sino simplemente como aberturas para dejar entrar la luz y el calor. ¿Puedo añadir la vainilla ahora, abuela?, preguntó Damián, su voz con la curiosidad y la alegría naturales de un niño que ya no tenía que ocultar su inteligencia. Por supuesto, cariño, dije, maravillándome, como hacía todos los días, del simple placer de tener conversaciones reales con mi nieto. Los procedimientos legales habían sido rápidos una vez que se presentaron las pruebas. Los análisis de sangre de la doctora Reeves, combinados con las propias notas de investigación y planificación documentadas de Nila, habían construido un caso irrefutable de intento de asesinato. La grabación que Damián y yo habíamos hecho durante esa confrontación final había capturado a Nila esencialmente confesando sus crímenes. Pero quizás lo más perjudicial de todo había sido el testimonio de Damián.
Cuando los psicólogos infantiles lo evaluaron y confirmaron que no solo era capaz de una comunicación normal, sino que era excepcionalmente inteligente, destruyó todos los fundamentos de la defensa de Nila. Había sido revelada como alguien que había forzado a su propio hijo a años de silencio innecesario mientras planeaba simultáneamente el asesinato de un miembro anciano de la familia. El juez no había mostrado piedad. Nila fue sentenciada a 15 años de prisión por intento de asesinato, abuso de ancianos y poner en peligro a un menor. El hecho de que me hubiera estado envenenando sistemáticamente mientras se presentaba como mi cuidadora había indignado particularmente al tribunal. El destino de Dean había sido más complicado. La fiscalía había considerado inicialmente acusarlo como cómplice, pero su cooperación con la investigación y su genuino remordimiento finalmente llevaron a un acuerdo de culpabilidad. Recibió 5 años de libertad condicional y se le exigió someterse a terapia psicológica para abordar su fracaso en proteger tanto a su madre como a su hijo del abuso de su esposa. Más importante para el futuro de nuestra familia, Dean había renunciado voluntariamente a la custodia de Damián en mi favor. Reconoció que su pasividad había permitido años de tortura psicológica para su hijo y quería lo mejor para la recuperación y el desarrollo de Damián. La psicóloga del tribunal dice que podría alcanzar mi nivel de grado para el próximo año, dijo Damián mientras medía cuidadosamente el extracto de vainilla. Dice que probablemente soy más listo que la mayoría de los niños de mi edad aunque me perdí mucha escuela. No me sorprende, le dije honestamente. Fuiste lo suficientemente listo como para protegernos a ambos durante años. Un poco de trabajo de recuperación en matemáticas y lectura no será nada para ti. La transformación de Damián en los últimos 6 meses había sido notable de presenciar. Libre del miedo constante que había gobernado su vida, había florecido en el niño brillante, curioso y hablador que siempre debió ser. Sus maestros estaban asombrados por su rápido progreso, y su terapeuta dijo que su resiliencia era extraordinaria. La doctora Martínez quiere saber si vendrás a mi sesión la próxima semana, dijo Damián, refiriéndose a la psicóloga infantil que lo había estado ayudando a procesar años de trauma. Dice que quiere hablar sobre la dinámica familiar y la sanación. Por supuesto que iré, le aseguré. Estamos en esto juntos, ¿recuerdas? El proceso de sanación no había sido fácil para ninguno de los dos. Había tenido que enfrentar la realidad de que no había logrado proteger a mi nieto de años de abuso, aunque no sabía qué estaba sucediendo. La culpa de ese conocimiento había sido casi abrumadora hasta que la doctora Martínez me ayudó a entender que Nila nos había estado victimizando a ambos simultáneamente. Estabas siendo sistemáticamente envenenada y manipulada psicológicamente, me había explicado durante una de nuestras sesiones conjuntas. No podías proteger a Damián porque estabas luchando por tu propia supervivencia, a menudo sin siquiera darte cuenta. Lo que importa ahora es que ambos estáis a salvo y trabajando juntos para sanar. Las secuelas financieras habían sido significativas pero manejables. Mi tratamiento médico para eliminar los medicamentos restantes de mi sistema había sido extenso, y Damián necesitaba terapia continua para abordar su trauma. Pero la póliza de seguro de vida que Nila estaba tan ansiosa por reclamar ahora financiaba nuestra recuperación. Más importante aún, descubrimos que la casa era verdaderamente nuestra. Los planes de Nila de heredar todo se habían basado en la suposición de que yo moriría antes de hacer cambios en mi testamento. En cambio, había podido actualizar mis documentos legales para asegurar que Damián estaría provisto sin importar lo que me pasara. Abuela, dijo Damián mientras metíamos las bandejas de galletas en el horno, ¿crees que papá volverá a visitarnos? Era una pregunta que hacía periódicamente, y siempre la respondía con honestidad. Dean había visitado 2 veces desde su sentencia, encuentros incómodos donde intentaba reconstruir algún tipo de relación con su hijo, pero el daño era profundo, y la sanación llevaría tiempo, si es que era posible. No lo sé, le dije a Damián. Tu padre está lidiando con su propia culpa y vergüenza por lo que pasó. Sabe que no te protegió, y eso es muy difícil de enfrentar para él. No lo odio, dijo Damián pensativamente. Solo desearía que hubiera sido más fuerte. La sabiduría en esa declaración nunca dejaba de asombrarme. Este niño de 9 años, había cumplido años 2 meses después del juicio, había desarrollado una comprensión de la naturaleza humana que la mayoría de los adultos nunca alcanzan. La fuerza viene en diferentes formas, dije. Tú mostraste una fuerza tremenda al mantenerte en silencio cuando debías y al hablar cuando importaba. Tu padre está aprendiendo un tipo diferente de fuerza ahora, la fuerza para enfrentar la verdad sobre sus elecciones e intentar ser mejor.
El temporizador sonó para nuestras galletas, y mientras las sacábamos del horno, reflexioné sobre cuánto habían cambiado nuestras vidas. La cocina que una vez había sido un lugar de engaño y peligro ahora estaba llena de risas y conversaciones genuinas. La casa que se había sentido como una trampa era ahora un santuario donde Damián podía ser él mismo sin miedo. La señora Patterson de al lado quiere saber si te sientes mejor, dijo Damián, refiriéndose a nuestra vecina que había sido una de las primeras en notar cambios positivos en nuestro hogar. Dijo que pareces más tú misma últimamente. La observación de la señora Patterson fue particularmente significativa porque era una de las vecinas a las que Nila había convencido de que yo sufría de demencia. Verme regresar a mis actividades normales y a mi función cognitiva había sido confuso para ella hasta que la verdad sobre los crímenes de Nila se hizo pública. Dile a la señora Patterson que me siento mejor que en años, dije, e invítala a tomar galletas cuando se enfríen. Mientras limpiábamos nuestro desorden de horneado, pensé en la conversación que había tenido con Margaret Chen, mi abogada, la semana anterior. Había llamado para informarme que las apelaciones de Nila habían sido denegadas y que su sentencia se mantendría. Será elegible para la libertad condicional en 12 años, había dicho Margaret, pero dada la naturaleza de sus crímenes y las evaluaciones psicológicas, es poco probable que se le conceda la libertad anticipada. 12 años. Para cuando Nila fuera elegible para la libertad condicional, Damián tendría 21 años y sería plenamente capaz de protegerse a sí mismo. Yo tendría 78, con suerte todavía lo suficientemente saludable como para seguir siendo su defensora y protectora si fuera necesario. ¿Alguna vez piensas en ella?, preguntó Damián de repente, como si hubiera estado leyendo mis pensamientos. A veces, admití. ¿Y tú? No tanto como antes, dijo. La doctora Martínez dice que eso es normal. Dice que cuando alguien te hace daño durante mucho tiempo, lleva un tiempo dejar de esperar que te vuelva a hacer daño. La resiliencia de los niños nunca dejaba de asombrarme. Pero sabía que la recuperación de Damián estaba en curso. Todavía había noches en las que tenía pesadillas sobre ser enviado lejos, todavía momentos en los que se encogía si alguien hablaba demasiado bruscamente. Pero cada día se volvía más fuerte y más seguro de su seguridad. ¿Qué quieres ser de mayor?, pregunté, una pregunta que nunca antes había podido hacerle. Un médico, dijo sin dudarlo. Como la doctora Martínez, pero para niños que no pueden hablar porque tienen demasiado miedo. Quiero ayudarlos a encontrar sus voces. La idea de que este niño que había sufrido tanto quisiera dedicar su vida a ayudar a otros niños a sanar era a la vez desgarradora e inspiradora. Es un objetivo maravilloso, le dije. Y creo que serás excelente en ello. ¿Me ayudarás a estudiar?, preguntó. Mientras pueda, prometí. E incluso después de eso, tendrás todos los recursos que necesites. Me he asegurado de ello. Esa noche, mientras nos sentábamos en el porche viendo la puesta de sol, Damián se acurrucó a mi lado con un libro, algo que hacía todas las noches ahora, recuperando años de oportunidades de lectura perdidas. Abuela, dijo, levantando la vista de sus páginas. ¿Crees que estamos a salvo ahora? ¿Realmente a salvo? Era la pregunta que iba al corazón de todo lo que habíamos soportado y todo lo que habíamos superado. Consideré mi respuesta cuidadosamente porque había aprendido que este niño extraordinario no merecía nada menos que una honestidad completa. Creo que estamos tan a salvo como cualquiera puede estarlo en este mundo, dije finalmente. Pero lo más importante, ahora sabemos cómo reconocer el peligro. Sabemos cómo protegernos mutuamente, y sabemos que nuestras voces importan. Asintió pensativamente, luego volvió a su libro. Mientras la oscuridad se asentaba a nuestro alrededor y la luz del porche proyectaba un cálido círculo de iluminación, reflexioné sobre el viaje que nos había llevado a este momento de paz. Nila había intentado silenciarnos a ambos, a mí mediante veneno y manipulación, a Damián mediante miedo e intimidación. Casi había logrado destruir nuestra familia y nuestras vidas. Pero al final, la verdad había demostrado ser más fuerte que su engaño. El silencio que nos había impuesto se había roto, reemplazado por una comunicación abierta, un amor honesto y el tipo de seguridad que proviene de saber que puedes confiar en las personas que te rodean. Mientras arropaba a Damián en la cama esa noche, me miró con esos inteligentes ojos marrones que ya no tenían que ocultar su conciencia. Te quiero, abuela, dijo simplemente. Yo también te quiero, cariño, respondí. Dulces sueños.
No más pesadillas, dijo con confianza. La doctora Martínez dice que las pesadillas desaparecen cuando te sientes realmente a salvo. Ahora, tengo curiosidad por ti que escuchas mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo.